Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en un texto, a mi criterio, importante, a mi criterio, eh, un tanto controversial por el título, y es que es inevitable recordar la relación entre el concepto fundamental del psicoanálisis y algo a lo cual el doctor Freud apuntaba con lo inconsciente que es la sexualidad infantil. Aquí voy a ir mostrándoles el texto en pantalla para que ustedes puedan ver con sus propios ojos el valor que tenía el doctor Sigmund Freud al escribir. La organización genital infantil. ¿Qué es eso? No estoy completamente seguro, queridas y queridos. Recuerdo haber leído este texto hace ya algún tiempo, pero el subtítulo, una interpolación en la teoría de la sexualidad. Organización genital. ¿Cómo puede un genital organizarse? Ajá. Es una pregunta que yo les hago. ¿Acaso no todo se da de forma orgánica, no se da de forma biológica? ¿De qué se trata una organización genital? ¿Qué es eso? No lo logro comprender en un primer momento. Y aquí estoy haciendo un poco eh, el juego del inocente, el juego de que no sé de lo que está hablando Freud, para ver de lo que trata el texto. Llegar al texto sin todo el bagaje de los 3 ensayos de teoría sexual, que por supuesto les dejaré en la descripción. Ajá. Estamos viendo las ediciones en alemán, las traducciones en castellano, por Luis López Ballesteros, uno de mis traductores favoritos de la obra de Freud. Yo creo que el favorito, sin duda, Luis López Ballesteros, que después leeremos toda la obra de Freud con Luis López Ballesteros, pero eso ya en un futuro a mediano o largo plazo. Ahorita comenzamos con la nota introductoria. Quiero hacerles notar esto, el texto original de 1923, la primera traducción al español en 1929, ¿no? ¿Qué fue eso? Me gustó eso, pero no es lo que yo pensaba. Ok, Freud muere después de la primera traducción de este texto al español. Freud muere en 1939, pero este texto tiene mucha vida después de Freud, al menos en español. Ajá. Algo que de hecho hoy estaba cargando conmigo mi propio libro, dándole una revisada para la segunda edición. El título de mi primer libro es Sexualidad Infantil y Crimen. Ajá. Se trata de ver cómo organizan los niños el mundo a partir de sus experiencias no sexuales, sino corporales. Ajá. Y aquí, y haciendo también un poco de liga con la interpretación de los sueños, con 3 ensayos de teoría sexual, se trata de irnos aproximando a la forma a través de la cual el ser humano, desde sus primeros días de vida, construye el mundo, construye representaciones, construye relaciones en el sentido de mamá, papá. Ajá. Cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de la construcción simbólica, cuando hablamos de la construcción subjetiva del mundo, se trata justamente de acercarnos a eso que el doctor Freud quiso decir con lo inconsciente, la sexualidad infantil. Ahorita el texto, que estoy subrayando, todavía no es Sigmund Freud, esto es escrito por el traductor James Strachey, un alumno del doctor Freud. Ajá. Este trabajo fue escrito en febrero de 1923, según nos cuenta Ernest Jones, el biógrafo oficial. Ajá. Es en esencia, como lo indica el subtítulo, un agregado a los 3 ensayos de teoría sexual. Se los dejo en la descripción.
Y de hecho, en una nota al pie agregada allí, en la edición aparecida en el al año siguiente, 1924, se sintetiza lo fundamental de lo expuesto en el presente trabajo. Véase volumen 7, esto es los 3 ensayos de teoría sexual, página 181. Pero le sirven de punto de partida principalmente a las secciones 5 y 6 del segundo ensayo. No me acuerdo de qué trataba el segundo ensayo, creo que era... no me acuerdo. Vean los 3 ensayos, está dividido por supuesto en 3 ensayos. El último trata sobre sexualidad infantil, pero el segundo no me acuerdo. Vamos a ver. Añadidas ambas secciones en 1915. Pero también retoma ideas que se encuentran en el texto. La predisposición a la neurosis obsesiva. Si está en el volumen 12, ya lo leímos, se los dejo en la descripción. Y otras de más antigua data todavía, que aparecen en el texto sobre las teorías sexuales infantiles. También ya lo tenemos, volumen 9, se los dejo en la descripción. Ajá. James Strachey, damas y caballeros. Las siguientes, ahora sí, palabras del doctor Sigmund Freud. Es bien demostrativo de la dificultad que ofrece el trabajo de investigación en el psicoanálisis que rasgos universales y constelaciones características puedan pasarse por alto a despecho de una observación incesante, prolongada por decenios, hasta que un buen día se presentan por fin inequívocamente. Con las puntualizaciones que siguen, se querría reparar un descuido de esa índole en el campo del desarrollo sexual infantil. Les soy sincero, de lo leído no entendí nada. ¿Qué les voy a decir? Esa es la verdad. Salud. Mi vaso que desapareció. No es magia, es solo una cuestión de pantalla verde a mis espaldas, que de hecho ahí se ve pantalla verde. Pero miren, ¿qué dice el texto? Mm, mm, rasgos universales, constelaciones características. Ajá. Podemos definir las cosas por sus componentes. Pero, y esto es algo también característico de la investigación del doctor Freud, lo más evidente puede pasarse por alto. Una frase en inglés dice el elefante en la habitación. ¿Cuándo vamos a hablar del elefante en la habitación? ¿Qué quiere decir? Hay algo aquí que destaca, pero de lo cual nadie habla. He ahí otra manifestación, otra forma en la cual podemos nosotros para el año 2023 hablar de psicoanálisis, hablar de lo inconsciente, hablar de lo que nos costó a ustedes y a mí ser adultos. Entonces, solo podemos darnos cuenta de lo obvio en nosotros, a partir de una investigación incesante, una observación incesante, investigación, observación, prolongada por decenios, hasta que por fin lo obvio, lo que estuvo ahí siempre, se revela. Y entonces, aquí el doctor Freud no solo nos va a hablar de un tema delicado, sino que descubre en sí mismo un descuido, dice el texto. Es sin duda notorio para los lectores de mis 3 ensayos de teoría sexual, publicados en 1905, que en ninguna de las posteriores ediciones de esa obra emprendí una refundición, sino que mantuve el ordenamiento originario y di razón de los progresos de nuestra intelección, de nuestra observación.
mediante intercalaciones y enmiendas del texto. Nota número 1. Es que miren, esto es curioso. Algo que yo sí estoy haciendo con la segunda edición de mi libro es cambiando algunas palabras con el objeto de hacer el mensaje todavía más claro. Lo que dice Freud aquí es que él no lo hizo así. Él dejó la obra, 3 ensayos de teoría sexual, prácticamente igual y fue haciendo intercalaciones y enmiendas. Vamos a ver, nota 1. Es que esto es también típico. El uso de notas. Yo no uso notas a pie de página. Yo no. Freud sí. Y no solo Freud, sino que es algo que él heredó a sus discípulos, el doctor Sigmund Freud. Simplemente nos remite a 3 ensayos de teoría sexual, página 112. Ok, no lo vamos a ver inmediatamente, vamos a continuar. Debido a ello, ¿acaso ocurra muchas veces que lo viejo y lo nuevo no se fusionen bien en una unidad exenta de contradicción? En efecto, al comienzo el acento recayó sobre la fundamental diversidad entre la vida sexual de los niños y la de los adultos, que aquí, debo señalarlo, con vida sexual no se refiere a vida genital, al menos no de acuerdo a la lectura que hicimos. Se trata de la forma en la cual nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos para obtener placer, para evitar dolor, para alcanzar satisfacción, no en un sentido genital, sino simplemente por lo que hacemos, por correr, por jugar, por comer, por estar en presencia de papá y mamá. Les compartí una de mis experiencias infantiles más felices, más gozosas. Escuchar cómo llegaban del trabajo, eso a mí me daba vida desde la punta de mis pies hasta se me ponía la piel chinita de escucharlo, sentía vida, ajá, solo de escucharlos llegar del trabajo, siendo yo un niño. Y en cambio, he descrito yo, no Freud, yo, la vida sexual del adulto, hombres, mujeres, como básicamente un ritual que tiende a apagar toda aquella diversidad infinita de la vida infantil. Un ritual en el cual las cosas se tienen que hacer así. Tas, 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 tas. ¿Para qué? Para alcanzar la excitación sexual. Y un ritual también afectado a ustedes y a mí por la influencia de la pornografía. Ahorita la voy a mencionar no como algo malo, sino como algo que simplemente está ahí, y que nos afecta de una forma u otra. No voy, repito, a condenar ni el uso ni el desuso de la pornografía, simplemente es algo que está ahí, y que afecta incluso la vida emocional, la forma de relacionarse entre jóvenes, hablando de legalmente niños de 13, 14, 15 años. Sí, son adolescentes, pero frente a la ley son son menores, tal vez no infantes, pero niños, niñas y adolescentes. De hecho, la ley sí, en México sí los contempla como adolescentes. Pero hablando aquí de el texto, regresando al texto, repito, en efecto, al comienzo el acento recayó sobre la fundamental diversidad entre la vida sexual de los niños y la de los adultos. Diversidad, es decir, las diferencias más importantes. Después pasaron al primer plano las organizaciones pregenitales de la libido, así como el hecho asombroso y grávido, es decir, de muchas consecuencias, de la acomedida en 2 tiempos del desarrollo sexual, es decir, somos niños, despertamos a nuestro cuerpo, sabemos que somos capaces de sentir cosas bonitas y cosas feas, y de repente se me cortó el video, pero ya sé cómo editarlo. Unos problemas de conexión. Ahorita regresamos al video, regresamos a el texto que estamos estudiando. Y les estaba hablando acerca de la acomedida en 2 tiempos del desarrollo sexual. Nacemos,
crecemos, nuestros primeros años, nos enseñan que el mundo es lindo, nos enseñan que es posible disfrutar de la vida, y de repente, 7, 8 años, 9, no lo sé, aquí varía mucho dependiendo del cuerpo de cada uno, de las posibilidades, digamos, del desarrollo, de la evolución orgánica. No hay un tiempo estimado, pero sí hay un espacio como de adormilamiento, en particular del instinto sexual. Ajá. Un instinto que nos lleva en la infancia a ver al mundo con otros ojos y que cuando despierta alrededor de los 12, 15, 16 años, también varía, nos lleva justamente a despertar un interés que hemos aprendido como adultos a verlo con cierta desconfianza. Ajá. Un interés que podríamos denominar sexual, pero también amoroso. Ajá. Esa acomedida en dos tiempos se refiere a nacemos, el instinto nos lleva a apropiarnos del mundo y de repente, ¡pum!, pausa. Y después, un segundo despertar, podríamos decirlo. Ajá. Dice el texto. Por último, reclamó nuestro interés la investigación sexual infantil, y desde ahí se pudo discernir la notable aproximación del desenlace de la sexualidad infantil cerca del 5.º año de vida a su conformación final en el adulto. Es decir, la mayor parte de la infancia, la mayor parte de nuestra forma de vivir se ha conformado a los 5 años de edad. Al menos como propuesta, digámoslo así, teórica, aunque ciertamente, ¿cómo decirlo? Es que, por un lado, esta edad, 5 años de vida, me resulta tan atrevido de parte del doctor Freud, esta propuesta, como certero, como también cuestionable. Por supuesto, no hay una fecha exacta. En esto podríamos nosotros estar de acuerdo. Cerca del, ni muy preciso, ni muy conciso. Se trata de al menos considerar la importancia de los primeros años en el contacto de un individuo humano con el mundo y consigo mismo, consigo misma. Ajá. Hasta ese punto he llegado en la última edición, 1922, de los 3 ensayos. Le repito, de 1905 a 1922. Y la última edición para el momento de escribir este ensayo que estamos estudiando, la organización genital infantil. Dice el texto, en la página 63 de ese volumen 7, de acuerdo a la Morortu, la edición Amorortu, consigno o señalo que a menudo o regularmente ya en la niñez se consuma una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase del desarrollo de la pubertad. El conjunto de aspiraciones sexuales se dirigen a una persona única y en ella quieren alcanzar su meta. Y ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. La diferencia respecto de esta última reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción
Es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Esto está complicado, le soy sincero. Lo entiendo, pero eh, explicarlo, mm, ¿cómo podría hacerlo? Hay varias palabritas que destacan. Antes de continuar, por supuesto, nota número 2, página 181 del volumen 7. Ya tendrán todo el volumen 7 en la descripción, en la lista de reproducción, 3 ensayos de teoría sexual, donde aparece también la nota agregada en 1924 que sintetiza los hallazgos formulados en el presente artículo. La sección del libro de la cual se tomó esta cita fue agregada en su totalidad en 1915. Gracias, Strachey. Besos y bye. Dice, a ver, esto es lo que les había anticipado. La niñez es fundamental para la conformación de un adulto, para, digamos, que un individuo humano tenga una idea de lo que le espera al mundo y lo que puede esperar él o ella del mundo. Ajá. Esto no es difícil de comprender. Sin embargo, aquí lo que se viene es esto. Aspiraciones sexuales se dirigen a una persona. ¿El individuo o el objeto, doctor Freud? Yo, siendo mi propia aspiración, o una mujer, por ejemplo, o un hombre, ajá, dependiendo de cada quien. Y en ella quieren alcanzar su meta. He aquí lo que se está complicando. Meta, ¿cómo que meta? No es la persona la meta. No se trata de que yo la quiero a ella, por ejemplo, y ya. No es eso. No se trata de ser pareja, no. Tampoco se trata de yo quiero tener relaciones sexuales con ella. No necesariamente. Una acción no quiere decir, ¿cómo decirlo? Todo el conjunto de condiciones. Hablar de relaciones sexuales es un amplio espectro, ¿no?, de acciones, justamente. ¿Y qué tal el afecto? ¿Tener relaciones sexuales con una mujer es amarla? Ah, no. Y por otro lado, amar a una mujer es lo mismo que ser amado por una mujer. Y aplica también en el sentido a un hombre. Amar a un hombre es lo mismo, bueno, voy a decirlo ya de forma directa. Amar a un hombre no es lo mismo que ser amado por un hombre. Meta. Para ubicarnos mejor en cuanto a la meta y esto que estoy queriendo ilustrar aquí, les recomiendo mucho dedicar un tiempo al estudio de pulsión y destinos de pulsiones. Perdón, pulsiones y destinos de pulsión. Aquí está contenido en forma breve el ensayo de pulsiones y destinos de pulsión. Se trata de ubicarnos en un contexto en el cual el organismo tiene un particular influjo sobre lo que entendemos como individuo humano. Por eso es justo decir, construimos una relación con nuestro cuerpo a partir de las experiencias que vivimos siendo niños. Ajá. Continuamos. Esto ya lo habíamos leído, pero lo retomo. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva. Aquí me pregunto, doctor Freud, ¿está queriendo usted decir que yo soy exactamente lo mismo afectivamente en cuanto a mi propia infancia, a los 5 años aproximadamente? Sí y no. Naturalmente, he adquirido muchas experiencias que a mí me han permitido no ser ese niño de 5 años. Y al mismo tiempo, ese niño de 5 años que yo fui,
es pieza central dentro de mi organización. Quien yo fui es quien yo soy. Soy yo extraño, ¿no? Pero se trata de una propuesta, ahorita vamos a dejarlo como teórica. Por supuesto, esto en un análisis se juega en las más divertidas y a veces también más amargas experiencias frente a un analista. La forma en la cual la propia infancia revive en un análisis no es cualquier cosa, queridas y queridos. Y es lo que me permite decir, el psicoanálisis no es psicoterapia, no lo es, al menos de acuerdo a la noción de la OMS, Organización Mundial de la Salud, de lo que es salud mental. Y la psicoterapia como una forma de procurar salud mental. No, el psicoanálisis es otra cosa. Dice el texto. La diferencia respecto de esta última reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales, nuevamente, la dificultad, y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia. Es decir, los niños, por lo general, no tienen una idea de lo que es la relación sexual desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Práctico, empírico. Ajá. Estamos hablando, por supuesto, de un abordaje que hizo un médico hace más o menos 100 años al respecto de la infancia. Ajá. Una situación que no ha cambiado en lo esencial, al menos no en sociedades con cierto grado de civilización, que aquí es muy importante hacer la observación de que la infancia también como un constructo social cambia mucho en atribuciones de tiempo en tiempo y de sociedad en sociedad. No es lo mismo ser un niño vikingo que ser un niño azteca, que ser un niño francés de la Revolución Francesa, que ser un niño norteamericano en tiempos de, ¿cómo era? Richard Nixon, por ejemplo, que ser un niño mexicano nacido en 1982, que no es lo mismo que ser un niño también mexicano, nacido en el año 2023, pero en una comunidad rural. No es lo mismo en esa comunidad rural ser niño y ser niña. Ajá. Hablando de diferentes concepciones de infancia, diferentes formas que toma la figura infantil y, por supuesto, derechos, atribuciones, limitaciones de los niños en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Ajá. Lo que estamos viendo aquí es parte también de lo que Freud dijo literalmente en los 3 ensayos de teoría sexual. Básicamente, lo que quiere señalar el doctor Freud es que los niños, a pesar de que ya podríamos hablar en ciertos casos de manipulaciones propias, digámoslo así, masturbación infantil, no tienen la misma aproximación a su propio cuerpo, a sus propias experiencias que un adolescente. ¿Por qué? El cuidado de los padres. Ajá. Cuando somos niños, es completamente natural que hasta cierta edad papá y mamá me puedan ver desnudo. Es también dependiendo de ciertas educaciones, completamente normal que a mis 3 años, por ejemplo, a mis 2 años, todavía papá y mamá me sigan llevando al baño y me sigan limpiando mi colita, por ejemplo. 2, 3 años. En algunas familias, más tiempo. ¿Hasta qué edad los amamantaron a ustedes? ¿Hasta qué edad les retiraron la mamila? En algunas partes del mundo le dicen la teta, es como el succionador, donde dan leche, pero no es, vaya,
Es un biberón, vaya. También en México se le llama la mamila. Un infante, por supuesto, tendrá por natural hasta cierta edad bañarse con papá y mamá, o papá o mamá. Pero pubertos, adolescentes, gente ya con cierto criterio y con cierta molestia frente al cuidado paterno o materno. Y la molestia puede venir de papá o mamá o de los jóvenes. Ajá. Y que por supuesto, ya no está papá, ya no está mamá, pero este cuerpo es mío. Y yo lo empiezo a experimentar, lo empiezo a conocer. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero de mí para mí? En mi propio cuerpo, de mí mismo. Entonces, si bien clínicamente he atendido casos, por supuesto, a veces muy tristes, ¿por qué? Hablando de la masturbación infantil, no que la masturbación infantil sea en sí misma triste, sino que, al menos aquí en México, las consecuencias en ciertas familias de la masturbación infantil son nefastas para los niños. El castigo es cruel, el castigo es terrible de muchas familias que encuentran a sus niños 3, 4, 5 años manipulándose sus propios genitales, golpes, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, y esto hablando de la Ciudad de México. Eh, entonces, por supuesto, cuando los niños pueden ya, digámoslo así, presumir por haber sido impulsados para alcanzar una autonomía corporal, descubren su propio cuerpo. La masturbación, ya no infantil, sino adolescente, cobra un sentido distinto, un sentido, incluso podemos decir, de apropiación corporal. Ajá. Por eso, el primado de los genitales no es establecido en la infancia o es de manera muy incompleta. Ajá. La función, el papel de los genitales dentro de la conformación de, digámoslo así, una vida de goce, es muy limitada en la infancia. Ajá. ¿Por qué? Pues no solo el asunto del cuidado, no solo el asunto de las amenazas que pueden venir de papá o mamá o de otros cuidadores, tío, tía, abuelos. Y aquí no estoy hablando sobre abuso sexual infantil, estoy hablando de una educación que se les procura a los niños. Ajá. Se trata de tiempos lógicos, tiempos en los cuales los niños son introducidos ya a través de diversos rituales, como por ejemplo en México a los 15 años, a un cambio. Ahora ya no eres una niña, ahora eres una mujer joven y aún así legalmente menor de edad. Ajá. Eh, pero, por ponerles un ejemplo, ajá, hay en muchas culturas este tipo de paso de la infancia a, digámoslo, una adultez temprana. No podemos esperar toda la responsabilidad, todo, que un adolescente cargue con todo el peso de una vida adulta, pero se les va introduciendo poco a poco de los niños hacia los adultos, ajá, hacia esa vida adulta, hacia esa responsabilidad. Ajá. Dice el texto, por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Ajá. Es decir, también esto es algo característico, digamos, de la educación en México y de la educación sexual, no de ahorita, sino de hace muchas generaciones, que a pesar de que pienso yo que desde nivel primaria se aborda eh, una cierta educación señalando los genitales, señalando sus funciones, justamente el alcance en las instituciones educativas
resulta muchas veces en el alcance de la educación sexual, contando como educación, digamos, la transmisión de un conocimiento acerca de la función de los genitales en la reproducción. Ajá. Es que, no sé si les he contado, comparto un grupo de estudio con colegas argentinas, y es curioso cómo ante la mención legal de la educación sexual a los niños en Argentina, muchas conciencias se retuercen, por decirlo de una manera. Y aquí mis vecinos no me ayudan con la grabación, pero pues ni modo, no les voy a pedir permiso. Dice el texto: hoy ya no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no se consuma en la primera infancia. Oh, o lo hace solo de manera muy incompleta. La aproximación de la vida sexual infantil a la del adulto llega mucho más allá. Aquí la aproximación, yo lo entiendo como la influencia. Ajá. La influencia de mis primeras vivencias como niño me determina mucho más de lo que podría pensar. Es lo que entiendo de esta parte del texto. Y no se circunscribe a la emergencia de una elección de objeto aquí, y no se limita a una determinación, digámoslo así, de mi identidad y de cómo yo me coloco frente al mundo, lo que yo quiero del mundo. Aquí entendiendo con elección de objeto como elección homosexual o elección heterosexual, digámoslo así. Aunque posiblemente me esté quedando corto en esta descripción de las palabras elección de objeto. Dice el texto: si bien no se alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, en el apogeo del progreso de desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad o una importancia dominante, que poco le va en saga a la de la edad madura. No me ayuda mucho este tipo de palabras. Yo jamás en mi vida cotidiana uso la palabra saga. Ajá. Que poco le va en saga la de la edad adulta. Esa frase, perdón, pero me parece terriblemente redactada. Posiblemente sea un español culto, bonito, pero no lo puedo apreciar yo. No lo entiendo. A ver, hasta aquí creo que no hay mucho nuevo que comunicar. Podemos decir, los niños ya muestran un interés hacia sus genitales. Digo, no es equivocado, no es difícil comprender que determinadas partes del cuerpo propio nos despierten interés siendo niños. Ajá. No es tampoco difícil comprenderlo. Que pueden en algún momento cobrar una importancia dominante. Ajá. El quehacer genital, lo que hacemos en general con nuestros genitales, hablando no solo de la reproducción. Bueno, no es que no hay reproducción, por supuesto. Se trata de la ganancia de placer. Y poco le va en saga, poco le importa a la de la edad madura, ¿no? A ver, esto de poco le va en saga. ¿Qué diablos es eso de saga? A ver, tengo abierto mi navegador, pero quisiera hacerlo en mi celular. Saga. Parte posterior de ciertas cosas. Poco le importa a la a la de la edad madura. Mm, a ver, estoy leyendo esto que está en pantalla. En el apogeo del proceso de desarrollo de la sexualidad infantil. Ok, ok. Creo entenderlo de la siguiente manera. Los niños, las niñas, los infantes en general,
tienen un interés sobresaliente por sus propios cuerpos, un interés que no podemos comparar aún con el interés adulto en nuestros propios genitales. Que poco le va en saga quiere decir algo así como que no se puede comparar al interés que tenemos en la edad adulta sobre esa parte de nuestro propio cuerpo. Ajá. El carácter principal de esta organización genital infantil, entre comillas, es al mismo tiempo su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. ¿Reside en qué? Para ambos sexos, solo desempeña un papel, un genital, el masculino. Por tanto, no hay primado genital, sino un primado del falo. Ok, miren, aquí creo que eh, el doctor Freud se va a acercar a la envidia del pene, creo. Pero mm, este es un giro que no recordaba y ciertamente que me parece valioso, aunque también un tanto controversial. Venía contándoles, nosotros, hombres y mujeres, siendo pequeñitos, siendo infantes, exploramos nuestro cuerpo, lo conocemos, pero he aquí algo que va un poco más allá de ese escenario. Yo, conmigo, no hay mucha complicación, no hay mucha dificultad, pero ¿y qué tal yo, siendo niño, descubriendo el cuerpo femenino, ya sea de mamá, ya sea de una hermanita, ya sea de X, Y o Z? La tía, la prima, cualquiera, pero simplemente el cuerpo femenino. Ajá. Solo desempeña un papel, un genital, el masculino. Aquí, bueno, perdone, doctor Freud, no puedo evitar hacer la mención de una crítica que se le hizo no desde hace poco tiempo, yo calculo que desde 1970 aproximadamente. Ahorita está muy en boga por el feminismo, pero la crítica del falocentrismo. Hay algo aquí importante e interesante, queridas y queridos. Ajá. Ahorita simplemente voy a hacer la mención del falocentrismo para decir, eso no es verdad. No es tanto una, ¿cómo decirlo? Malversación de Sigmund Freud sobre la realidad infantil. No es tanto eso. No es tanto un hombre blanco, heterosexual, patriarcado, queriendo imponer la perspectiva de que lo que importa es el falo. Y aquí enfatizo, el genital masculino. ¿Cómo decirlo? Podríamos confundir genital masculino con el falo. Quisiera buscar en Google. Bueno, eh, vamos a ver. Falo, pene, ¿ok? Palo. Falo, pene, miembro viril, etcétera, etcétera. Sinónimos de pene. Ajá.
Vamos a dejarlo así. El texto a la letra. Ahorita, por el momento, acusemos al doctor Freud de falocentrista. Por el momento. Por desdicha, dice el texto. Dejémoslo con la acusación y vamos a continuar. Por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. Carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Aquel percibe sin duda la diferencia entre varones y mujeres, pero al comienzo no tiene ocasión de relacionarla con una diversidad de sus genitales. Para él, para el niño pequeño, es natural presuponer en todos los otros seres vivos, humanos y animales, un genital parecido al que él mismo posee. Más aún, sabemos que hasta en las cosas inanimadas busca una forma análoga a su miembro. Nota número 3. Esto nos va a remitir seguramente al historial del pequeño Hans. Volumen 10, también se los dejo en la descripción. Dice Freud en la nota 3. Por lo demás, es notable cuán escasa atención atrae sobre sí en el niño la otra parte de los genitales masculinos, la bolsita con sus contenidos, el escroto, los testículos. Por los análisis, no se podrá colegir que los genitales masculinos constan de algo más que del pene. Por los análisis, es decir, por los casos llevados a cabo por el doctor Sigmund Freud. Y es que en esto ahí nos va poniendo, digamos, el camino para cuestionar la crítica falocentrista al doctor Sigmund Freud y su teoría, por supuesto. A ver, ¿en dónde me quedé? Aquí me había quedado, nota número 3. Esta parte del cuerpo que se excita con facilidad, parte cambiante y tan rica en sensaciones, ocupa en alto grado el interés del niño y de continuo planea nuevas y nuevas tareas a su pulsión de investigación. Querría verlo también en otras personas para compararlo con el suyo. Se comporta como si barruntara, entreviera, no sé qué es barruntar, que ese miembro podría y debería ser más grande. Intuyera. Vamos a dejarlo así. La fuerza pulsionante que esta parte viril desplegará más tarde en la pubertad se exterioriza en aquella época de la vida, en lo esencial, como esfuerzo de investigación, como curiosidad sexual. Muchas de las exhibiciones y agresiones que el niño emprende y que a una edad posterior se juzgará como inequívocas exteriorizaciones de lascivia, se revelan al análisis como experimentos puestos al servicio de la investigación sexual. En el curso de estas indagaciones, el niño llega a descubrir que el pene no es patrimonio común de todos los seres semejantes a él. Da ocasión a ello la visión casual de los genitales de una hermanita o compañerita de juegos, pero niños agudos ya tuvieron antes por sus percepciones del orinar de las niñas en quienes veían otra posición y escuchaban otro ruido, la sospecha de que ahí había algo distinto, y luego intentaron repetir tales observaciones de la manera más esclarecedora. Es notoria su reacción frente a las primeras impresiones de la falta del pene. Desconocen esa falta, creen ver un miembro a pesar de todo, honestan la contradicción entre observación y prejuicio mediante el subterfugio o el refugio de que aún sería pequeño y que ya va a crecer. Eso se vio en el pequeño Hans. Y después, poco a poco, llegan a la conclusión afectivamente sustantiva de que sin duda estuvo presente y luego fue removido, cortado. Antes de continuar, nota 4 y nota 5. Ay, no inventes. Nota 4. A partir de aquí, el concepto de desconocimiento o desmentida pasarán a ocupar lugar cada vez más importante en los escritos de Freud. La palabra alemana en lugar es bla, 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 pero más tarde Freud empleó casi siempre, en vez de ella, la forma bla, bla, bla. Este feo alemán.
Gracias, Strachey. Odio el alemán, pero continuamos. Aparece en un contexto algo distinto en el texto la pérdida de la realidad, la pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, pero por lo general es usada en relación con el complejo de castración. Ay, me da mucha flojera leer esto. Les soy sincero, se los dejo ahorita en pantalla. Uno, dos, avanzamos ya. Adiós, Strachey. Todos esos textos los voy a leer y se los dejo en la descripción, excepto el esquema del psicoanálisis, que es uno de los últimos textos hechos por Sigmund Freud. Ese todavía no lo leo. Vamos a regresar a la nota 5, ¿cierto? Análisis del pequeño Hans, se les había, eso se los había dicho literalmente, así, pum, vámonos. La falta de pene para algunos niños que no conocen sobre anatomía, que anatomía en general, digamos, que descubren que todavía ni van a la escuela. La falta de pene es entendida como resultado de una castración. Y ahora se le plantea al niño la tarea de habérselas con la referencia de la castración a su propia persona. Es decir, este ejemplo que les había puesto. Imagínense eso. Caso real, caso atendido por mí. Niño de entre 4 y 5 años. Cuando yo lo atendí ya era un adulto. Ya tenía hijos él mismo. Pero llegado al asunto, digamos, de la relación con su propio cuerpo, me narra que él, siendo un niño, 4 o 5 años, sus padres, su madre particularmente, lo descubre manipulando sus propios genitales. Ajá. Lo castiga severamente. Lo lleva al psicólogo y el psicólogo dice que es perverso. Dice que no tiene solución y básicamente lo condena a una vida en su propia familia de el loco, el raro, la peor persona del mundo. Esa etiqueta, él la carga hasta ya avanzada su vida adulta. Y por cierto, era un hombre bastante tranquilo, era un hombre bastante convencional, de hecho. Pero no solo en casos reales, atendidos no solo por mí, sino por Freud. Casos en los cuales el contacto con uno mismo es vivido bajo la amenaza de la peor clase de castigos. Estamos hablando justamente de una frase usada por Freud, tomada de Jung, repito, el complejo de castración. Ajá. El miedo a la pérdida que marca en muchos hombres y mujeres adultas un límite contundente a sus propias actividades, no solo sexuales. La falta de pene es entendida como resultado de una castración. He aquí también el origen, digámoslo así, metapsicológico de muchos y muchas misóginos, misóginas. Gente que ve en el sexo femenino como algo menos, como algo degradado. Es que es menos porque perdieron su dignidad. X, Y, Z. Ajá. Pero recuerden, lo inconsciente es la influencia de la vida afectiva, de las construcciones infantiles. Y ahora se le plantea al niño la tarea de resolver su propia vida, teniendo en cuenta que puede perder lo que más quiere,
Los desarrollos que sobrevienen son demasiado notorios para que sea necesario repetirlos aquí. Me parece, eso sí, que solo puede apreciarse rectamente la importancia del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. He ahí la razón por la cual el psicoanálisis no es una teoría falocentrista. Estamos hablando, en primero, de una investigación discursiva, narrativa, llevada a cabo en pacientes varones. Y aquí es curioso. Ciertamente, hace falta investigación en cuanto a las niñas. Ajá. Cómo viven ellas, su cuerpo, cómo se relacionan con ellos, con ellas mismas. Ajá. Pero lo curioso aquí es que no solo en época del doctor Freud, sino también en la presente, la mayor parte de las usuarias de análisis son mujeres. Y entonces, ¿cómo puede ser que, hablando de la conformación de una relación, una mujer con su propio cuerpo y teniendo mucha población, falten esos datos? Y antes bien, podríamos hablar de que voy a plantearlo de dos formas. O no hay complejo de castración en la mujer, o el complejo de castración en la mujer tiene la forma de la envidia del pene. Ahorita podría yo estar hablando en chino. Podrían estas palabras que estoy diciendo, complejo de castración, el miedo a perder lo que uno tiene. Ajá. Estoy pasando el complejo de castración como una forma en la cual los niños se relacionan consigo y con los demás. A su representación simbólica, el miedo a perder lo que uno tiene. Complejo de castración. Ahora, pasando de eso a la envidia del pene, ¿cómo puede una mujer temer perder algo que no tiene? Y no solo una mujer, ¿cómo podría yo tener miedo a perder millones si yo no tengo millones? Ajá. Entonces, cuando digo el complejo de castración tiene relación con la envidia del pene, es su manifestación, es, digámoslo así, una de las posibles configuraciones, de hecho es muy frecuente, en la vida emocional femenina. Vamos a avanzar, ¿vale? No sé cuánto tiempo, cuánto tiempo tengo aquí. No sé cuánto del texto me falta. Pues ya vamos a acabar. Ok, entonces, dice el texto, es notorio asimismo cuánto menosprecio por la mujer, horror a ella, disposición a la homosexualidad, derivan del convencimiento final acerca de la falta de pene en la mujer. Se los había mencionado, Freud lo expande todavía más. Yo hablé de misoginia. Ajá. Horror. Miren, se habla en nuestra época de transfobia, pero no se habla de misofobia, por ejemplo. Misoginia, misofobia, homofobia.
De homofobia también se habla, transfobia, homofobia, pero horror a la mujer, oh sí, que de hecho, sin afán de decir que las fobias sea algo malo, muchos homosexuales, hombres, tienen horror al cuerpo femenino, tienen fobia al cuerpo femenino. Y por supuesto, no señalando esa fobia como algo que se deba combatir. Ajá. Derivan del convencimiento final acerca de la falta de pene en la mujer, repito, y continuamos. Recientemente, Ferenczi, con todo derecho, recondujo el símbolo mitológico del horror, la cabeza de Medusa, a la impresión de los genitales femeninos carentes de pene. Nota número 7. Ay, caray. Miren, la nota 6 yo pensé que era muy pequeñita y me la salté. Me gustaría agregar, dice la nota 7, que lo referido con el mito de los genitales son los genitales de la madre Atenea, perdón, de la madre. Atenea, que lleva en su armadura la cabeza de Medusa, se convierte justamente por ello en la mujer inabordable, cuya sola visión extingue toda idea de aproximación sexual. Un año antes, Freud había escrito un breve ensayo sobre este tema publicado póstumamente. De hecho, lo tenemos ya leído, La cabeza de Medusa. Ajá. Regresamos al texto. Pero quería ver acerca de la nota 6. La Génesis, repito, solo puede apreciarse rectamente la significatividad o la importancia del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Dice nota 6. Con acierto se ha señalado que el niño adquiere la representación de un daño narcisista por pérdida corporal ya a raíz de la pérdida del pecho materno luego de mamar, de la cotidiana deposición de las heces, es decir, una de las primeras pérdidas, no solo ha sido el pecho materno, sino también la propia caca, y aún de la separación del vientre de la madre al nacer, la pérdida primordial, podemos decir. Empero, solo cabe hablar de un complejo de castración cuando esta representación de una pérdida se ha enlazado con los genitales masculinos. Este punto se trata con mayor extensión en una nota al pie agregada al análisis del pequeño Hans. Volumen 10. Se menciona también en el texto el sepultamiento del complejo de Edipo, que creo que está en este mismo volumen. Ahora sí, continuamos, nos quedamos ya, habíamos leído la nota 7 y aquí está el texto principal. Pero no se crea que el niño generaliza tan rápido ni tan de buen grado su observación de que muchas personas del sexo femenino no poseen pene. Ya es un obstáculo para ello el supuesto de que la falta de pene es consecuencia de la castración a modo de castigo. Esto, queridas y queridos, es una de las construcciones más universales y es también, en esto radica la genialidad de Freud, que él no inventó eso. Por supuesto, la genialidad de Freud radica en señalarlo, siendo que él no lo inventó. La relación entre tener algo, tener miedo a perder ese algo y el intermedio del castigo. Aquí les voy a hacer esta mención. El deseo, queridas y queridos. Lo importante en esto está la forma en la cual se mezcla el sujeto, el deseo y el otro. Ese otro a veces castiga, esa otra a veces castiga, dice el texto. El niño cree, al contrario, que solo personas despreciables del sexo femenino, probablemente culpables de las mismas mociones prohibidas que en que él mismo incurrió,
habrían perdido el genital, es decir, niños, varoncitos, que siendo descubiertos por mamá o papá o cualquier otro cuidador o cuidadora, los amenazan, si no te dejas ahí te lo voy a cortar, entonces dicen, ah, he ahí el origen de ellas. Por supuesto, lo estoy poniendo con otras palabras. Pero las personas respetables como su madre siguen conservando el pene. Por supuesto, eso no es así. Los niños construyen teorías, ideas, representaciones. Y una de ellas es justamente el pene materno, el pene de mamá, el pajarito de mamá, la tripita de mamá. Ajá. Dice el texto. Para el niño, ser mujer no coincide todavía con la falta de pene, la falta del pene. Le repito, perspectiva infantil, tan natural como, podemos decir, errada y al mismo tiempo fundacional en la perspectiva del mundo global. Y esto, ¿cómo decirlo? En los hombres es cierto. Me ha llegado una pregunta, me ha hecho preguntarme el texto una cosa. ¿Por qué los hombres aman a las mujeres? Y aquí me he equivocado al plantearla. ¿Por qué algunos hombres aman a las mujeres? ¿El sexo? No, no lo justifica. ¿Qué es amar? ¿Por qué algunos hombres necesitan amar y necesitar? ¿Es lo mismo? Pensaría que no. Voy a dejar hasta ahí mi pregunta. Híjole, ay, me duele dejar ahí mi pregunta, pero complejo de castración, queridas y queridos, no todo, no siempre. Nota número 8. Por el análisis de una joven señora que no había tenido padre, pero sí varias tías, me enteré de que hasta bien entrado el periodo de latencia, creyó en el pene de la madre y en algunas de las tías. Empero, una de esas tías, que era idiota, la consideraba castrada, tal como se sentía a sí misma. ¡Wow! ¡Qué fuerte, doctor! Véase el yo y el ello. Página 33, nota 9. Ok, ok, vamos a terminar este texto. Solo más tarde, cuando aborda los problemas de la génesis y el nacimiento de los niños, está hablando de los niños, es decir, del infante, cuando en la investigación que los niños realizan sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de los demás, y colige que solo mujeres pueden parir hijos, pueden solo mujeres dar a luz. También la madre perderá el pene y entre tanto se edificarán complejísimas teorías destinadas a explicar el trueque del pene a cambio de un hijo. Al parecer, con ello nunca se descubren los genitales femeninos. Como sabemos, el niño vive en el vientre intestino. Aquí, por supuesto, está tratando de unir la teoría sexual infantil y es parido por el ano. Ajá. Repito, esto no es así
pero es representado, es fantaseado, es teorizado por muchos niños que quieren encontrar en su cuerpo y en el cuerpo de la madre un paralelismo, que sean idénticos. Ajá. Con estas últimas teorías sobrepasamos la frontera temporal del periodo sexual infantil. No carece de importancia tener presentes las mudanzas que experimenta durante el desarrollo sexual infantil la polaridad sexual a que estamos habituados. Una primera oposición se introduce con la elección de objeto, que sin duda presupone sujeto y objeto. En el estadio de la organización pregenital sádico-anal, no cabe hablar de masculino y femenino. La posición entre activo y pasivo es la dominante. Queridas y queridos, esto está fortísimo y es también un poco difícil de explicar de manera sencilla. Aquí voy a valerme de la nota número 9. Véase un pasaje agregado a los 3 ensayos. Página 180. No me quedaría yo solo con los 3 ensayos, más allá del principio de placer, la relación del sujeto con el deseo. Y esto por poner solo una referencia más, hay muchas en la producción de Sigmund Freud. Dice el texto, en el siguiente estadio de la organización genital infantil hay, por cierto, algo masculino, pero no algo femenino. La oposición reza aquí, genital masculino o castrado. Wow. Solo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino. Lo masculino reúne el sujeto, la actividad y la posesión del pene. Lo femenino, el objeto y la pasividad. La vagina es apreciada ahora como albergue del pene. Recibe la herencia del vientre materno. Con esto, queridas y queridos, finalizamos el texto por Freud, lleno también, no de indignación, sino de curiosidad y cuestionamiento. Me quedo con esa pregunta y me quedo, digo, con ganas de escuchar y de leer y de estudiar otra vez 3 ensayos de teoría sexual. Fue un texto, un estudio que me dejó bastante satisfecho, pero basta de mis propias satisfacciones, ahora les toca a ustedes. Este texto que acabamos de leer estuvo complejo, estuvo algo difícil. Me queda todavía algunas dudas, comentarios, no tanto al respecto de la organización genital. Más o menos entendí que se trata de la forma en la cual los niños y las niñas también, varones y chicas, varones y hembras, no sé por qué no quiero decir hembras, chicos y chicas, construyen una idea sobre su cuerpo, su lugar en el mundo, lo que quieren para sí y lo que quieren para otros. Voy a dejar hasta aquí entonces este video. Nos vemos en el que sigue, que ya vieron el título, Neurosis y Psicosis, para el próximo video. Bye.